Siempre me preguntan qué es la psicología cognitivo-conductual, porque yo hago los doctorados y los posgrados en esa clínica. En tiempos pasados, lo que existía era o el psicoanálisis o la terapia conductual. Esto los enfrentaba, ¿por qué? Porque el psicoanalista hablaba de cosas que no se pueden ver o demostrar empíricamente, más allá de que hoy, por eso decimos que la psicología es la única ciencia subjetiva, porque si bien uno no puede abrir un cerebro y ver el inconsciente, todos sabemos que tenemos inconsciente, sabemos que tenemos memoria, todos sabemos que tenemos un aparato psíquico, es decir, es la única ciencia que todavía no se puede demostrar empíricamente, pero termina siendo ciencia porque no se puede refutar esto. Sin embargo, los psicólogos conductistas lo que explicaban era que no podía ser una ciencia real algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar. Y lo que yo puedo ver o tocar son las conductas, básicamente eso. Yo no puedo ver un pensamiento. Digo, los conductistas entendían que la persona puede mentir cuando habla de sentimientos o de pensamientos. Entonces, la psicología cognitivo-conductual nace para unir, es decir, no estamos enfrentados con el psicoanálisis, no negamos el psicoanálisis. Muchas veces, cuando el paciente lo requiere, yo me vuelvo psicoanalítico, de acuerdo al caso. Es decir, no niega las teorías de Freud, no niega el psicoanálisis, pero tampoco niega el conductismo, sino que lo que busca es, digamos, fusionar ambas dos, creando un puente y creando conceptos nuevos, que además de lo que dice el inconsciente como un complejo de Edipo, además de lo que dice el psicoanálisis como un complejo de Edipo, como es la castración, el inconsciente, la conciencia, el preconsciente, el subconsciente, el mensaje, la demanda, el deseo, existen otras cosas. Además de lo que dice también los conductistas, que todos somos estímulo y respuesta. ¿Cómo lo va a unir? Porque va a entender que hay otras cosas en el medio, emociones, pensamientos, que tienen que ver también con estas cosas. Lo que la psicología cognitivo-conductual logra, digamos, corroborar, y esto después sí se pudo corroborar empíricamente. ¿Por qué? Porque Beck y Ellis, que son los psicólogos creadores de la cognitivo-conductual, trabajan más que nada con lo que es la depresión y los trastornos de ansiedad. Después se vio que la terapia cognitivo-conductual servía para muchos otros trastornos, además de la depresión y la ansiedad. Y se vio que los pacientes tratados con psicología cognitivo-conductual mostraban mejores resultados y tenían salidas mucho más rápidas que haciendo psicoanálisis durante años y años y buscando más mierda en el pasado. De hecho, el cognitivo-conductual trabaja más con el trauma que tiene el paciente en el momento. Mientras que los psicoanalistas empiezan a ir para atrás y la relación con los padres, cosa que nosotros los cognitivo-conductuales también lo hacemos, pero nunca perdiendo de foco el aquí y ahora y el problema que trae el paciente hoy, que es el que hoy le está trayendo el sufrimiento. El paciente viene de padecer. La psicología nace como el estudio del alma, viene de la palabra griega psique, que es logo, símbolo, perdón. Entonces, lo que busca la terapia cognitivo-conductual es más que nada buscar este puente entre uno y otro, mostrando muchísimos resultados para diferentes trastornos. Es decir, que lo que se explica es que nosotros tenemos pensamientos automáticos, que son ideas que se nos vienen a la mente todo el tiempo, ideas negativas, que tienden a hacer una interpretación de una situación, hacemos una interpretación de nosotros, hacemos una interpretación de los demás, y esa interpretación que yo hago del mundo y de mí mismo van a influir en mis emociones. Esas emociones van a influir en lo que es mi conducta, en la manera en la cual yo me relaciono o me manejo en la vida.
Entonces, está lo que yo siempre explico para diferentes videos. En realidad, sí, lo he explicado en varios videos. Que yo tengo pensamiento, emoción y conducta. Es decir, el pensamiento tiene que ver con la palabra qué. Y la emoción no digo la palabra qué. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, siento que la vida no tiene sentido, digo que no valgo nada, que siento que soy poca cosa, que siento que no merezco nada bueno, que siento que no debería haber nacido, siento que soy un fracaso, esa interpretación que yo hago de mí mismo y del mundo son pensamientos, porque estoy diciendo la palabra qué. Las emociones son básicas y son lo que realmente siento y no llevan la palabra qué. Siento angustia, siento ira, siento alegría, siento culpa, siento vergüenza. Son emociones. Esas son innatas y son lo que realmente siento. Yo no puedo sentir que no quiero vivir más. Yo lo que puedo sentir es una gran tristeza que hace que no tenga más ganas de vivir. Entonces, ese pensamiento o esa interpretación que yo hago de mí mismo va a dar lugar a una emoción. Si yo estoy pensando que no quiero vivir más, que soy una basura, que no sirvo para nada, las emociones que voy a despertar van a ser negativas, como angustia, culpa, inferioridad. Y esas emociones van a dar lugar a mis conductas. No tener ganas de salir a trabajar, no tener ganas de salir con mis amigos, no tener ganas de ir al gimnasio, no tener ganas de nada, porque soy un fracaso. Entonces, el problema no está en mis conductas, ni está en las emociones, sino en los pensamientos o en la interpretación que yo hice de una situación o de mí mismo que dieron lugar a que yo sienta lo que siento y me comporte como me comporto. ¿Qué quiere decir? Que el problema o las sensaciones que nosotros sentimos, la gran tristeza que nosotros sentimos, no tiene nada que ver con el problema en sí, o la gravedad de un problema no es el problema en sí, sino la interpretación que yo hago del mismo. ¿Cómo lo trataba de demostrar, o lo trataban de demostrar Beck y Ellis? Obviamente que la psicología cognitivo-conductual más vale que con todos los posgrados es mucho más amplio, yo lo estoy explicando así nomás. Pero yo tengo una situación X, tengo un pensamiento y tengo una emoción. Por lo cual, una situación X, ¿no? Por ejemplo, una paciente me decía que sentía que el padre no la quería o no estaba contenta con ella y se sentía un fracaso porque lo veía el padre que siempre venía de mal humor del trabajo y qué sé yo. ¿Cuál es la interpretación de esa situación en sí? ¿Qué era el pensamiento que ella tenía? Y mi papá no me quiere, o no tiene ganas de que esté en casa, o no le gusta verme en casa, o piensa que soy una vaga, porque como no consigo trabajo estoy todo el día en casa. Entonces, ese es el pensamiento, esa es la interpretación que ella hace de la situación. Entonces, ese pensamiento la lleva a tener emociones de mierda, como angustia, frustración, inferioridad, culpa, vergüenza. Ahora, ¿qué otra explicación existe para esta misma situación? Entonces, nos damos cuenta que el padre puede haber llegado del trabajo de mal humor porque se lleva mal con el jefe, puede ser que haya llegado mal del trabajo porque está cansado, puede ser que haya llegado mal porque le anda mal el auto. Es decir, existen 10 millones de explicaciones para esa misma situación. Ahora, si yo interpreto esa situación de esta manera, papá volvió mal porque le está fallando el auto,
o le voy a preguntar a mi papá por qué está mal para que me cuente si es que se llevó mal con el jefe. Las emociones que despierto pensándolo de esa manera son muy diferentes a la primera. Quiere decir que si yo interpreto la situación de una manera negativa, voy a sentir emociones negativas que me van a llevar a conductas desadaptativas. ¿Esto por qué es? Porque no estoy siendo objetivo con la información que yo tengo para interpretar una determinada situación. Ahora, si yo soy un poco más objetivo, analizo la situación mediante diálogo socrático, por ejemplo, que es poner en tela de juicio mis pensamientos, me voy a dar cuenta que esta situación tiene 10 millones de explicaciones. No necesariamente la primera que yo tengo, que es la que me lleva a la angustia, a la frustración o a la culpa. Por lo cual, cambiando la interpretación que yo hago de la misma situación, me va a llevar a emociones positivas y a conductas mucho menos desadaptativas, que me van a influir en el estado de ánimo general. Esto es lo que explicaba la psicología cognitivo-conductual, y a esto es a lo que me especializo, en cambiar el foco o la visión que los pacientes tienen del mundo, que los llevan a la angustia y a actuar de forma tal como actúan en líneas generales.